Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues una pésima noticia y tremendo análisis que nos traes hoy sobre el adiós ya prácticamente a la prueba PISA, esta prueba que se realiza para medir el nivel educativo a nivel mundial, porque es una prueba a nivel mundial, Jorge. Así es, Jorge Luis. Esta semana empezamos analizando y viendo notas de prensa donde dice que la OCDE, la Organización Económica, reporta que no tienen los detalles precisos, Jorge, que se está aplicando aquí en México la prueba PISA. Nosotros, Jorge, junto contigo, todo el auditorio, lo veníamos analizando prácticamente desde el 2001, 2002, donde estaban estos indicios. 2021, perdón, 2021 no se aplica, 2022 sí se aplica con la justificante de la pandemia. Y ahora lo que nos temíamos, Jorge, es que no se volviera a retomar este esfuerzo. La OCDE ya lo reportó. México puede suspender toda esta prueba de preparación PISA, que, dicho sea de paso, Jorge, es un comparativo de las escuelas de todos los estudiantes de 15 años que se realiza en 87 países, y México la ha implementado, Jorge, desde el año 2000. Y aquí vienen las discusiones, Jorge, de si es una prueba para países capitalistas, que si es una prueba neoliberal. Vamos a partir, yo creo que de algo muy básico, Jorge. Es un termómetro, es una evaluación que se da, que te puede servir como un termómetro, que te puede servir como un espejo para verte y compararte con otros países, Jorge. Muchos de ellos piensan, o muchos de los que están en contra de esta prueba piensan que puede ser algo punitivo. Yo lo veo diferente, Jorge. Lo que no se mide no se puede corregir. Por lo tanto, necesitamos estar dentro de un sistema de medición, ya sea internacional o en su defecto, Jorge, decirles a las autoridades académicas: no quieres la prueba PISA, vamos a implementar una prueba nacional, vamos a implementar una prueba estatal, pero para medirnos. ¿Va a tener fallas? Todas creo que, Jorge, pueden tener fallas. Puede haber discrepancias metodológicas, puede haber en términos de alcance, en términos de qué es lo que abarca la prueba, pero no se puede denostar algo simplemente por el hecho de venir de una organización internacional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy, Jorge? Está en riesgo, sí, la participación del país en esta prueba. Esta parte estandarizada, Jorge, que medíamos, la lectura, las matemáticas y la ciencia, podemos quitarnos quizá de este análisis ya en el 2025. Y lo que sí hemos visto es que desde el 2000 la evolución de estos resultados no han sido favorables. Ha habido cierto estancamiento, ha habido algunas mejoras, y por lo tanto es importante retomar el tema ahorita en el 2024, que se tienen que hacer las pruebas piloto precisamente que te pide la OCDE, para implementarla en el 2025, para vernos en este espejo y compararnos. No sería la primera vez, Jorge, creo que hay que resaltarlo, en que no hagamos la prueba piloto y apliquemos la prueba PISA. Así se ha hecho en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque quizá los tiempos no coinciden y no se hace la prueba piloto. Y tampoco sería la primera vez, Jorge, en este gobierno que no participamos en pruebas de estudiantes, porque ya nos salimos de la evaluación que se hacía para alumnos de la primaria, que estaba enfocada en la metodología de la UNESCO. Sabemos nuevamente, Jorge, que es un termómetro y no basta. Sin embargo, algo bien importante para la prueba del 2025, aparte de las tres áreas que mencioné anteriormente que se iban a analizar, para el 2025 la prueba PISA analiza el mundo digital, el aprendizaje en el mundo digital y lengua extranjera. Es decir, ya tienes cinco variables que puede aglomerar a todos tus estudiantes de 15 años, principalmente tercero, segundo, tercero de secundaria. Y con estos dos factores nuevos nos podremos insertar ahora en la nueva dinámica de qué es lo que está pasando con los estudiantes, principalmente en este tiempo digital. Aún es tiempo, los expertos creen que aún es tiempo de participar a pesar de todas las vicisitudes que se tienen,
que sí se tienen, ojo, las condiciones para hacer la prueba piloto, no se hace por desidia, por torpeza quizá de las autoridades para fomentar esta prueba piloto, pero estamos aún a tiempo para cumplir. ¿Cuál es lo importante ahorita, Jorge, de analizar y por qué poner el tema en la mesa? Porque debemos nuevamente exigir que no sean solamente rumores, sino que el gobierno explique una posición clara y contundente si se va a aplicar, Jorge, o no en el 2025 y sobre todo las razones por las que no se aplicarían, que es la tendencia prácticamente que estamos viendo, porque los tiempos ya nos están comiendo. La prueba piloto es en septiembre, ya se tendrían que estar preparando, ya hay una carta por parte de la OCDE al gobierno mexicano para decir, no sabemos nada de ustedes en términos de la prueba piloto, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes han sido muy críticos, ¿la van a aplicar o no? Pero nuevamente, Jorge, nos enteramos por la prensa, nos enteramos por rumores, por especialistas que están dedicados en la materia. Lo que no se puede permitir nuevamente, Jorge, y lo recalco, es no exigirle al gobierno que nos informe sobre su decisión y las razones puntuales si sí y no por la prueba. Nuevamente es un tema, en mi opinión, que se involucra la parte ideológica, que porque es de la OCDE, nuevamente es este tema de que nos vamos a exponer, pero Jorge, creo que hay que ser realistas. México ha salido casi en los mismos lugares desde el 2000. Sabemos que no tenemos el mejor sistema educativo, creo que de ahí debemos de ser autocríticos para hacerlo, pero también sabemos que no tenemos el peor sistema educativo de los 87 países. Por lo tanto, es importante, Jorge, aunque no nos guste salir de vez en cuando y mirarnos al espejo, ver nuestros defectos y decir dónde podemos corregir cada una de las pruebas, en este caso 5 áreas, y las últimas dos, las repito, mundo digital, aprendizaje en el mundo digital y lengua extranjera, los que se podrían analizar, Jorge, en el 2025. Ojalá el gobierno recapacite, ojalá sea un tema de mala organización, pero la tendencia indica, Jorge, que como ya lo habían anunciado, quizás nos retiramos de este tipo de evaluaciones internacionales. De entrada, es una desgracia para la educación mexicana esta noticia. Y la otra es una estupidez y una incongruencia meter el aspecto ideológico, hablar de neoliberalismo y que si son pruebas neoliberales, cuando nada más hay que analizar quiénes conforman esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica, la OCDE, 87 países, que la gran mayoría y los que manejan y los que están en primero los lugares de esta organización en todos sus niveles prácticamente son los países nórdicos. Eso decía Finlandia, Dinamarca, Islandia. ¿Y cuál es el país que por pues antonomasia, desde que inició su sexenio, el presidente López Obrador ha puesto como marco de referencia que es su estándar ideal a tener y que según él va a dejar así el país, es Dinamarca, y Dinamarca es uno de los países que conforma esta organización. Así es que sería y es totalmente incongruente y estúpido a la vez estar metiendo un aspecto ideológico y estar enmarcando que tiene que ver con algo que es neoliberal cuando el propio presidente quiere ser y quiere dejar nuestro país al nivel de Dinamarca. Pues empecemos entonces con la educación, estar al nivel de Dinamarca y sigamos con la prueba PISA. Así de simple, Jorge. Así de simple, Jorge, y así de autocrítico creo debemos de ser nosotros y las autoridades también. Es importante medirse. En política pública, tú sabes, y siempre lo he recalcado, se tiene que concluir un ciclo y ese ciclo se tiene que concluir con una evaluación. Si no, no puedes corregir, si no se toma como un programa tal cual, y se pierde en el anonimato el programa. Debemos de medirnos, Jorge. Y debemos, en este caso, criticar, si tienes alguna crítica con la prueba, debemos de criticarla con argumentos, no nada más ideológicos, debemos a criticarla con argumentos técnicos y, ¿por qué no, Jorge, desarrollar también nuestra propia prueba en términos estatales, en términos nacionales? Háganlo, hagámoslo también. Hay mucha calidad en términos de los investigadores, de los académicos, de la gente especialista en educación y tengamos no solamente una PISA, Jorge, tengamos muchas PISAs en términos de muchas pruebas para evaluar la educación y como tú dices, no se vale querer tener un tema de salud como Dinamarca y no copiar los modelos
de educación de otros países, Jorge. Tenemos que imitarlos, tenemos mucha calidad aquí en los maestros, solo hace falta mirarnos un poquito en el espejo. Es parte de estas incongruencias, de estos políticos que nada más inventan cosas y lo único que están haciendo es destrozar las instituciones en nuestro país. Lamentablemente, Jorge, pues lo dejamos hasta aquí. Vamos a estar contigo la próxima semana. Claro que sí, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio, que tengan muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, volvemos.